Bueno, entonces la idea de hoy es hablar un poco de pruebas de hipótesis uniformemente más potentes. Listo, pero antes de eso, entonces vamos a dar un pequeño recorderis acerca de lo que hicimos la última clase, ¿sí? Entonces recuerde que denotamos por pi sub c de teta a la función potencia de la prueba, ¿no? O sea, que se define como la probabilidad, recuerden, de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? De rechazar la hipótesis cuando el verdadero valor del parámetro es teta. ¿Listo? Cuando el verdadero valor del parámetro es teta, lo denotamos así. Estamos pues aquí hablando de que C es la región crítica correspondiente a la prueba de hipótesis. ¿Sí? Recuerde que cuando las observaciones caen en lo que yo definí como mi región de rechazo o la regla de decisión, entonces ahí rechazo, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciendo probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que el verdadero valor del parámetro es teta. ¿Listo? La función potencia la prueba, de eso ya hemos hablado pues bastante. Recordemos, vamos aquí en un bordecito, algo que habíamos hecho nosotros, que si nosotros teníamos una prueba hipótesis del tipo teta igual a teta 0, teta 1, perdón, hipótesis alternativa teta igual a teta 1, si era una prueba hipótesis de este tipo, recordemos pues que la función potencia evaluada en teta 0 me daba alfa, ¿sí? Teta 0 que era el nivel de significancia, probabilidad de cometer error tipo 1, ¿cierto? Error tipo 1. Error tipo 1. Listo. Ok. Y cuando colocaba pi evaluado en el parámetro que está en la hipótesis alternativa, ¿cierto? Me daba 1 menos beta, ¿cierto? Donde este beta que está aquí, ¿sí? Es la probabilidad de error tipo 2. Error tipo 2. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de pruebas más potentes, hablamos, listo, para un error tipo 1 especificado, ¿cierto? Un error tipo 1 especificado, o sea, yo fijo el tamaño del error tipo 1, listo. Yo quiero que la función sea lo más potente posible, o sea, yo quiero que esto sea lo más alto posible, ¿ok? Cuando la función es más potente, o sea, evaluando pues en el parámetro de la hipótesis alternativa, cuando es más potente, ¿sí? Estoy diciendo que 1 menos beta es lo más grande posible, es equivalente a decir que beta, el error tipo 2, la probabilidad de cometer error tipo 2 es pequeña, ¿sí? Entonces, por eso es que buscamos pruebas más potentes, ¿sí? Entonces, recordemos nuevamente, para una prueba de hipótesis de este tipo, teta igual a teta 0 versus que teta es igual a teta 1, basada en una región crítica C estrella, esa prueba va a ser más potente, vamos a decir, es la prueba más potente de tamaño alfa, si se cumple que la función de potencia evaluada en teta 0, que pues, recordemos que eso da la probabilidad de error tipo 1, es alfa, por eso se llama de tamaño alfa, ¿ok? Y 2, la potencia de esa prueba asociada a esa región crítica, ¿ok? Evaluada en teta 1 es mayor o igual que la potencia de cualquier otra prueba asociada a cualquier otra región crítica, ¿ok? Evaluada en teta 1, ¿ok? Entonces miren que con la región crítica se estrella, yo garantizo, bueno, que el error tipo 1 es alfa, ¿ok? Y que eso que tengo acá, al decir que es más potente, también estoy diciendo que el error tipo 2 es más pequeño cuando yo considero la región crítica C estrella que si considerara cualquier otra región crítica, ¿ok? Para decidir, ¿ok? Bueno, entonces llamamos C estrella, C estrella esta definición, la región crítica más potente. ¿Ok? Entonces habíamos hablado también de, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la región crítica más potente? ¿Hay alguna forma de yo poder garantizar o poder encontrar una región crítica más potente? Que yo sepa que no hay una región crítica que pueda tener menor error tipo 2. ¿Okay? Entonces, eso no lo respondía el teorema de Neyman-Pearson. ¿Okay? Establecido acá, decimos teorema de Neyman-Pearson. O sea, si tenemos una muestra aleatoria de una población que proviene de una densidad f de x teta, le vamos a considerar lambda definido como la productoria de la función de densidad de probabilidad evaluada en cada una de las observaciones cuando el parámetro es teta 0 sobre
la productoria de la función de densidad de probabilidad evaluada en cada una de las observaciones cuando el parámetro es θ1. Entonces hacemos este cociente, ¿sí? Aquí está la densidad, que la diferencia acá, aquí estamos aquí evaluando en θ0 y aquí evaluando en θ1. Entonces hacemos ese cociente. Listo. Ok. Muy bien. Miren, pongámosle un poquito de intuición a eso, ¿no? Si ustedes recuerdan esto que tenemos acá arriba, ¿cierto? Uno podría decir, hombre, esto es la verosimilitud evaluada en θ0. Entre comillas, como la probabilidad de obtener esa muestra, x1 hasta xn, ¿cierto? Obtener esa muestra cuando el parámetro es θ0. Y aquí abajo tenemos también la verosimilitud, pero evaluada en θ1, ¿cierto? Entonces es como decir, entre comillas, lo digo, la probabilidad de obtener esa muestra de x1 hasta xn cuando el parámetro, si el parámetro fuera θ1. Listo. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, si el verdadero valor, si el verdadero valor fuera θ1, si el verdadero valor del parámetro fuera θ1, si estuviéramos haciendo pues esa prueba de hipótesis, θ igual a θ0 versus θ es igual a θ1, si estuviéramos haciendo esa prueba de hipótesis, listo. Uno esperaría, si esto fuera verdad, pues que esta cosa que tenemos en el denominador acá, que esa probabilidad fuera más grande a esta probabilidad que tenemos aquí arriba en el numerador, ¿cierto? Ok. Entonces, uno esperaría que si la hipótesis alternativa fuera verdad, que este cociente fuera pequeño, ¿cierto? Fuera pequeño, porque el denominador tendría que ser más grande que el numerador. Listo. Por eso es que la región crítica que ellos definen acá, o sea, es como por darle un sentido a esa región que ellos colocan en el teorema. Ese cociente, yo voy a rechazar la hipótesis nula, o sea, le voy a dar credibilidad a la hipótesis alternativa si ese cociente es pequeño. ¿Y cómo digo que es pequeño? Es pequeño comparado con un K, o sea, si ese cociente es menor que un K. ¿Dónde K? Para decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y qué valor de K? O sea, ¿qué tan pequeño? Voy a decir qué tan pequeño es. Bueno, donde K es escogido de manera tal, ¿cierto? De que lambda va a ser menor que ese K, dado que el verdadero valor del parámetro fuera θ0 es igual a alfa, ¿sí? O sea, K es una constante que cumple, ¿sí? Que esto, lambda va a ser menor o igual que K, condicionado a que el parámetro fuera θ0, si eso ocurre con una probabilidad de alfa. Ahí estoy controlando el error tipo 1, ¿sí? Es como escarbar un poquito en el teorema para dar la intuición del asunto. ¿Ok? Entonces, con esta región, este teorema nos garantiza que esa región así definida de estrella es la región crítica más potente de tamaño alfa para contrastar esa prueba de hipótesis. Listo. Ok, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Vimos ese teorema, hicimos la demostración, que lo hicimos al final, y en ese momento todo el mundo se quedó muy callado. Creo que quedaron dormidos en la demostración, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que la pueden leer, es una demostración tranquila, es más como por conocimientos de cultura general ahí, de que en algún momento la leyeron y la entendieron. Listo. Ok, entonces este teorema me dice cómo construyo la región más potente de algún tamaño específico, o sea, cuando controlo el error tipo 1, para contrastar esa prohipótesis. ¿Ok? Entonces, si yo quiero construir una prohipótesis donde yo ya tengo controlado el error tipo 1, alfa, ¿cierto? ¿Cuál es la región crítica que hace que a la hora de tomar decisiones, de contrastar la prohipótesis, yo cometa el menor error tipo 2? Bueno, me dicen, esa región tiene que ser la región C estrella definida de esta manera. ¿Listo? Ok. Profe, Sí, cuéntame. eh, pero acá, pues con este teorema no se ve tan afectado el error tipo, pues porque se supone que siempre que controlamos uno de los dos errores, el otro como que se dispara un poco, pero en este Sí. caso, ¿qué pasaría con el error tipo 2? ¿No se dispararía tanto o sí? No, exacto. A lo que queremos ver, usted fija el error tipo 1. Yo voy a controlar el error tipo 1, que el error tipo 1 sea alfa, de tamaño alfa. Listo, lo controlé.
ok, yo no quiero cometer un error tipo 1 con una probabilidad por encima de alfa. Uno por lo general fija ese alfa en 0.05, 0.01, listo. Entonces yo ya controlé el error tipo 1. Ahora, de todas las regiones críticas posibles o todas las reglas de decisión posible que yo podría tomar para decidir sobre el contraste de la prueba de hipótesis, ¿cierto? Este teorema lo que me dice es, claro, usted, cualquier región crítica que usted considere, la fija de tamaño alfa, ella va a tener asociado también un error tipo 2, ¿cierto? Ok, pero de todas las regiones que usted puede considerar de tamaño alfa, la que menor error tipo 2 le representaría es esta que está definida así, la C estrella que tenemos acá. Ok, ahora, ¿qué tan grande o qué tan pequeño sea el error? No me lo dice el teorema. Lo que me está diciendo es que de todas las regiones de tamaño alfa, de todas las regiones críticas de tamaño alfa, esta región así definida es la que menor error tipo 2 tiene. Ok, no me está diciendo que el error tipo 2 sea bajito, o sea, simplemente me está diciendo que de todas las posibles regiones críticas que usted podría definir, esta es la que menor error tipo 2 tiene. Eso es lo que dice el teorema. Ya después uno podría cuantificar, si conoce el parámetro, ¿cierto? Contra quién está contrastando, puede calcular la potencia de la prueba y de ahí obtener el error tipo 2 que estaría cometiendo, ¿cierto? Que por lo regular ese error tipo 2 es alto. Por lo regular ese error tipo 2 es alto, a no ser de que el tamaño de la prueba, el tamaño de la muestra sea muy grande, ¿cierto? Pero por lo regular ese error tipo 2 es alto y por eso es la forma como nosotros decidimos en las pruebas de hipótesis. Recuerde que nosotros simplemente decimos, rechazamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa, o simplemente decimos, cuando no podemos rechazar la hipótesis nula, simplemente decimos, no pudimos rechazar la hipótesis nula. No quiere decir que la aceptemos, ¿cierto? No la podemos aceptar, decir, como no la pude rechazar, yo no voy a decir que la acepto porque podría estar cometiendo un error tipo 2 con una probabilidad alta, ¿cierto? Entonces yo simplemente digo, hombre, con los datos que obtengo o con los datos que obtuve de la muestra, no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Ok, eso es lo único que uno dice. No quiere decir que sea verdad. Ok, simplemente, de acuerdo a mi regla de decisión, no puedo decir que es falsa. Ok, ahí es como ese juego de palabras ahí. Ok, bueno. Entonces, ahí como por finalizar, aplicando este teorema, si recuerdan, hicimos un ejemplo para una población exponencial de parámetro teta, había una prueba de hipótesis asociada al parámetro, que si era teta 0 o si era teta 1, ¿sí? Considerando pues un teta 1 mayor que teta 0, y encontramos aplicando el teorema de Neyman-Pearson, lo hicimos la clase pasada, que la prueba más potente de tamaño alfa era, pues basados en una muestra obviamente de tamaño n, aquí era rechazar la hipótesis nula si esto era verdad, ¿cierto? Si dos veces la sumatoria de las observaciones dividido teta 0 era mayor que el percentil 1 menos alfa de una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Listo. Bueno, muy bien. Hasta ahí, eso fue lo que hicimos la clase pasada. O sea, dimos el teorema, la demostración, y hicimos un pequeño ejemplo ahí con la distribución exponencial. Ese ejemplo va a ser importante ahorita para lo que quiero decir, lo voy a retomar en breve. Listo. Por ahora voy a definir lo que son pruebas uniformemente más potentes, que es lo que nos compete en la clase de hoy. Listo. Entonces voy aquí a escribir la clase de hoy. Vamos a hablar de pruebas uniformemente más potentes. Más potentes. Ok. Les pregunto, muchachos, ¿ustedes están escuchando mucho ruido de fondo? Lo que pasa es que no recordé que están en la construcción y me quedé acá en el estudio. Si hay mucho ruido de fondo, me puedo trasladar, pero ahí me demoraría 2 minuticos mientras me llevo la tableta y todo eso. No, ¿Está no bien es así? Sí, No, profe. Así está bien, profe. Está bien. Bueno, ok. Bueno, es que tengo un problemita aquí. Están haciendo un edificio al lado y
Pues yo sí escucho mucho ruido realmente, pero bueno, está bien. Lo importante es que no se les afecte a ustedes ahí para la clase. Listo. Bueno. Entonces, pruebas uniformemente más potentes, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a dar inicialmente la definición. ¿Ok? Sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una densidad f de x teta, ¿sí? Y considere una prueba de hipótesis del estilo, ya no una hipótesis simple, sino una hipótesis compuesta, que yo diga el parámetro puede estar en este conjunto, un subconjunto del espacio paramétrico versus aquel parámetro esté en otro lugar, o sea, el espacio paramétrico quitando omega 0, ¿cierto? Okay, donde omega 0 está contenido en omega, obviamente, ¿cierto? Pues para que tenga sentido esto aquí también. ¿Sí? Entonces es como cuando uno dice, mu es menor o igual que 3 versus que mu es mayor que 3. ¿Sí? Eso sería pues como diferentes valores, no aquí como en la hipótesis simple, cuando decimos, es igual a 3 o es igual a 5, ¿cierto? No, aquí es menor o igual que tal cosa o es mayor que tal cosa, ¿cierto? Ese tipo de hipótesis. ¿Ok? Ok. Entonces, sea esto una muestra aleatoria de esta población y considere una prueba de hipótesis de este tipo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que una región crítica, se estrella. Y aprovechemos para definir de una vez aquí mismo en la misma definición y la prueba asociada a esa región crítica y la prueba asociada a esa región crítica, ¿sí? Recuerden que cuando decimos una región crítica estamos dando la regla de decisión para ver si rechazamos o no H0, ¿cierto? Entonces, tanto la región como la prueba pues asociada a esa región decimos que son uniformemente más potentes, que son uniformemente, ¿cierto? Más potentes, uniformemente más potentes. Y vamos a abreviar uniforme más potentes. Listo, uniformemente más potentes. De tamaño alfa. Tamaño alfa. Simplemente vamos a extender la definición que ya teníamos de más potente, ¿cierto? Si se cumple dos cosas, ¿cierto? Miren que la definición es casi que la misma, ¿no? ¿Qué decíamos? Voy a volverme a la definición de simplemente prueba más potente, ¿cierto? Decíamos que era más potente si se cumple que el tamaño de la prueba es alfa, ¿cierto? Y que la potencia de la prueba es más grande que cualquier otra región crítica, ¿sí? Entonces miren la diferencia, grábense ahí, tomen una fotico ahí de esto, ¿cierto? Estas dos condiciones para que comparen con la condición que vamos a colocar aquí más abajo, ¿cierto? Miren que aquí es la región, la potencia evaluada en teta 0, evaluada en mi teta 0, ¿sí? Ok, pero aquí era porque era para un valor específico de teta, ¿cierto? Aquí teta 0, y entonces aquí evalué en teta 0, ¿cierto? Listo. Ahora, la prueba hipótesis que yo estoy haciendo acá es que teta pertenezca al conjunto omega 0, listo. Entonces yo voy a decir, bueno, si se cumple que el máximo valor entre los teta pertenecientes a omega 0 de la función potencia asociada a la región crítica de estrella evaluada en teta es igual a alfa, ¿sí? Miren que esto también es como el error tipo 1. Para todos los posibles valores de teta,
lo más grande que puede ser este error tipo 1 va a ser alfa, ¿cierto? Por eso digo el máximo. ¿Ok? Y dos, que la potencia asociada a mi región C estrella evaluado en teta sea mayor o igual que la potencia de cualquier otra región crítica evaluada en teta para todo teta perteneciente a este conjunto, el de la hipótesis alternativa, para todo teta en omega menos omega 0 y toda región crítica C, toda región crítica C de tamaño alfa. Entonces miren que la misma definición simplemente pues es extender la misma definición, ¿cierto? Que la función potencia evaluada pues en el conjunto de la hipótesis nula es alfa, ¿cierto? Y evaluada en el conjunto del que asociado pues a la hipótesis alternativa siempre es mayor o igual que la potencia de cualquier otra prueba de hipótesis asociada a cualquier región crítica, ¿sí? A cualquier región crítica C. ¿Listo? Obviamente pues una región crítica C para decir sobre esta prueba de hipótesis pues que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la definición de pruebas uniformemente más potente. Entonces voy a hacer aquí, retomando acá el ejemplo, voy a ponerlo aquí, va a retomar este ejemplo, vamos a ver si soy capaz de, bueno, no es necesario ni siquiera copiar esto. Voy a usar esto que tenemos acá, listo. Entonces, quiero hacer una observación, antes de pasar allá. Ok. Bueno, no me da para que ustedes queden viendo el ejemplo. Creo que vamos a explicarlo. O sea, lo que me hace falta el tablero grande allá de la universidad. Lo más triste ahora es que estamos lejos de volver a la universidad. Ustedes ya vieron el comunicado de la universidad que se prolongaba la parte, que no íbamos a volver a la presencialidad hasta finales de agosto. Creo que fue que dijeron. Igual eso, con seguridad esto se extiende todo el año, pues eso no van a haber medidas. Entonces, retomemos este ejemplo, ¿cierto? Retomando el ejemplo 1, retomando el ejemplo de la clase pasada, ¿cierto? Retomando aquí este ejemplo 1. Ok, entonces vamos a calcular la potencia, ¿cierto? Vamos a calcular la potencia de esta prueba. La potencia, ¿sí? De esta prueba es, ¿sí? Entonces, recuerden cómo se define la función potencia asociada, aquí no especificamos la región crítica, pero bueno, a la potencia evaluada en teta sería probabilidad, ¿cierto? Aquí quedaría especificada cuando digamos cómo se rechaza. Rechazar H0, dado que el verdadero valor del parámetro es teta, ¿sí? Y según esto, nosotros aquí cómo rechazamos. Bueno, sería, nosotros vamos a rechazar cuando dos veces la sumatoria de los xy sobre teta 0 sea mayor que este percentil. ¿Listo? Entonces, este sumatoria de los xy, para no tener que escribir eso así, recuerden que esto es lo mismo que 2n por x barra, ¿cierto? Sumatoria de los xy es lo mismo que tener n por x barra. X barra es la sumatoria de los xy dividido n, ¿cierto? Sobre teta 0, rechazamos, ¿cierto? Que es colocando rechazar h0,
sería que esta cosa sea mayor que el percentil 1 menos alfa de una distribución chi cuadrado con 2 n grados de libertad, condicionado a que el verdadero valor del parámetro es teta, ¿cierto? Esta es la potencia de la prueba. Por definición de potencia, rechazar la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro es teta. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular esta probabilidad, si queremos calcular esa potencia, esa función potencia, entonces me tocaría venir a, bueno, ¿cómo hacemos para calcular esta probabilidad? Ya sabemos que el verdadero valor del parámetro es teta. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que tener, voy a pasar este teta 0 para allá y voy a dividir todo por teta. Entonces, 2n x barra dividiendo todo por teta es mayor, este teta 0 lo pasé allá, multiplicar ¿sí? Sobre teta, ¿no? Condicionado a que el verdadero valor del parámetro es teta. Listo. Entonces, aquí un recordar, ¿cierto? Recordar. Si x1 hasta xn, eso lo hicimos también la clase pasada, exponenciales de parámetro teta. Entonces, la sumatoria n por x barra, ¿cierto? Que es la sumatoria de las xy, ¿sí? Tiene distribución gamma de parámetros teta n, ¿cierto? Y cuando yo tengo una gamma, si yo multiplico por 2 y divido por el parámetro teta, esto me queda una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad, ¿sí? Ok. Ahora, dado que el verdadero valor del parámetro es teta y las xy eran exponenciales, recordemos el ejemplo que venían de una exponencial, ¿sí? Entonces esto que yo tengo acá es una chi cuadrado, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que tener, esto es igual a la probabilidad de que una variable, llamémosla w, sea mayor que esto que tenemos acá, que teta 0 por el percentil 1 menos alfa de una h cuadrado con 2n grados de libertad sobre teta, ¿sí? Donde w tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. ¿Listo? ¿Y cómo calculo esto? Ah, bueno, entonces esto es muy fácil. Esto sería 1 menos la acumulada, la probabilidad de que w fuera menor o igual. Entonces lo voy a poner así, voy a llamarla h evaluada en teta 0, percentil 1 menos alfa, sobre teta, ok, listo. Donde h es la función de distribución acumulada de w, de la variable w, listo. Ok, que eso lo buscamos pues en las tablas de la h cuadrado, listo. Eso sería pues como la función potencia. Ok, bueno, entonces, ¿qué es importante aquí? Vamos a observar acá. Vamos aquí a hacer lo siguiente. Observación. Observaciones. Ok. Miremos, llamemos esta regla de decisión, llamémosla asterisco. Ok. Entonces, muy importante, cuando estamos contrastando esto, vemos que la regla de decisión no depende de teta 1. Ok, esto no depende de teta 1. Cuando nosotros construimos esto la clase pasada, lo único que usamos era que teta 1 era mayor que teta 0, pero a la hora de decidir, no, esto no depende de teta 1. Listo, no depende de teta 1. Entonces vamos a decir eso también. Ok. Entonces, observación. Entonces, primero. Ok. La regla de decisión asterisco no depende de teta 1, ¿cierto?
Ok, vamos a decir de todas maneras que solo debe cumplir, que esto sí lo usamos, recuerden que esto cambiaba un signo por allá, ¿cierto? Que teta 1 fuera mayor que teta 0. Listo, solamente tiene que cumplir eso. Ok. Por lo tanto, esta regla de decisión, a ver si es uniformemente más potente también para contrastar esta hipótesis yo quisiera. Okay, si yo dijera teta igual a teta 0, ¿sí? Versus, ya que aquí ya no es una hipótesis simple, sino compuesta de cuando yo digo teta mayor que teta 0. Ok, porque recuerde que la regla de decisión, me va a devolver un poquito, que vean el ejemplo nuevamente, cuando contrastamos esta prueba de hipótesis, teta igual a teta 0 versus que teta fuera teta 1, cuando llegamos a esta regla de decisión en la clase pasada, lo único que usamos era que teta 1 era mayor que teta 0, pero no nos interesa el valor de teta 1, llegamos a esto, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera contrastar esta prueba de hipótesis, ¿cierto? Teta igual a teta 0 versus teta mayor que teta 0, la regla de decisión es la misma, porque pues, aquí simplemente es como decir teta es igual a un valor teta 1, donde teta 1 es mayor que teta 0. Eso se puede resumir a teta es mayor que teta 0. O sea que también esa regla de decisión también es más potente para contrastar esto, ¿sí? Y estábamos en el sentido de uniformemente más potente, ¿sí? Porque se estaría cumpliendo, si me devuelvo a la definición de uniformemente más potente, mire, ojo pues, aquí el conjunto omega 0 es simplemente el valor teta 0, ¿sí? Simplemente el singulete de teta 0, ¿cierto? Y el resto, o sea, la otra parte, el conjunto alternativo acá, el conjunto pues, de la hipótesis alternativa, son todos los teta mayores que teta 0. Entonces está cumpliendo esta parte de la definición, que la potencia es mayor o igual para esto, ¿cierto? Porque para todos los teta mayores que teta 0 ya sabíamos que esta regla de decisión cumplía esto, ¿sí? Nos lo garantiza el teorema de Neyman-Pearson. Entonces ahí también tendríamos una regla de decisión uniformemente más potente para contrastar esa prueba de hipótesis. ¿Listo? Primera observación. Segunda observación. Ok. Yo quiero que miren la función potencia de la prueba. Esto que calculamos aquí. La potencia de esta prueba, de la prueba sencillita que hicimos acá, ¿cierto? Esta prueba sencillita es la siguiente, ¿cierto? Ok. Lo calculamos acá y nos dio esto. Listo. Entonces, yo les pregunto, entre más grande sea el valor de teta, ¿la potencia es más grande o más pequeñita? Más pequeña. Más pequeña. Sí. A medida que yo incremento el valor de teta, mire qué pasa. Recordemos, Más grande, ¿no? exacto. Pero recuerden que H me evalúa, digamos, me evalúa el área acumulada, ¿cierto? O sea, si yo digo aquí, si esto fuera, qué sé yo, B, HB, este es el área, ¿cierto? HB es como el área, la función de distribución acumulada, ¿cierto? ¿Cuánta probabilidad de acumulado hasta B, ¿cierto? Entonces, si yo hago teta más grande, esto que está aquí adentro, si yo hago teta más grande, esto que está aquí adentro, se hace más pequeñito porque teta está en el denominador, ¿cierto? Ok, o sea que esto, digamos, esto sería para digamos, un teta acá, ¿cierto? Y aquí sería B para un teta más pequeñito. Hagamos teta estrellita, ¿cierto? Donde teta estrellita sería más grande que el teta, ¿cierto? O sea, la probabilidad acumula menos. Entonces, para un teta mayor, o sea, entre más grande sea el teta, esta expresión que está aquí dentro en amarillo es más pequeña, ¿cierto? Si es más pequeña, h de eso es más pequeño, ¿cierto? Y como es 1 menos esto, entonces en realidad se hace más grande,
¿Sí logran ver eso o no? Pronto se confunden un poquito porque la acumulada, ¿cierto? Acumula, pero con este signo menos. Entre más grande sea el teta, más pequeñita es esta expresión. Perdón, más grande es esta expresión. Más grande es esta expresión. Listo, más grande toda. Ok. Entonces voy a decir eso. Ok. Tienen que ser aquí como pilosos ahí con eso. Ok, voy a decir esto acá. Entonces, 2. La función potencia escribámosla, no importa, para que veamos otra vez aquí. 1 menos, ¿cómo es que era? H evaluado en teta 0, el percentil 1 menos alfa, sobre teta, ¿sí? Esto es una función creciente en teta. Ok, función creciente en teta. Ok. Por lo tanto, como es creciente, si yo quisiera calcular el máximo de esa función, máximo sobre todos los teta menores iguales que teta 0, ok, recuerden que como es una función creciente, entonces el mayor valor justamente lo va a asumir cuando lo evalúe en teta 0, ¿cierto? Ok, cuando lo evalúe en teta 0. Que esto ya habíamos dicho que era justamente alfa, ¿sí? Estamos hablando de esa prueba hipótesis, hemos dicho que era alfa. Listo. Ok, pero que vean eso. ¿Para qué me sirve eso? Luego, la regla de decisión. Digamos la regla de decisión que teníamos allá, creo que la denotamos asterisco. Ok, también genera una prueba uniformemente más potente, okay, para hacer el contraste o para contrastar. Ok, que teta es menor o igual que teta 0, ¿cierto? Aquí está esto, versus que teta es mayor que teta 0, ¿sí? Entonces también sirve para hacer esos contrastes. ¿Listo? Ahí me quedaría pues lo que llaman prueba uniformemente más potente, ¿sí? Estoy viendo aquí, si me devuelvo un poquito, ay, qué pena, si están escribiendo, tengo que garantizar que el máximo en la región dada, en la hipótesis nula de la función potencia que sea igual a alfa y que esto, ¿sí? Evaluado pues en los tetas pertenecientes a la región de la hipótesis alternativa, ¿cierto? Que esa potencia sea mayor o igual que la potencia asociada a cualquier otra región crítica de tamaño alfa. Listo. Muy bien. Mucha información, creo yo. La definición tiene mucho detalle, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio así completo, ¿cierto? Ok. Pero ahí como para que practiquen, pues si entendieron lo de la clase pasada y lo que acabamos de hacer con ese ejemplo y esas observaciones, les voy a dejar como tarea, encuentre una prueba uniformemente más potente para contrastar que teta mayor o igual que teta 0, ¿cierto? Que teta es mayor o igual que teta 0 versus teta menor que teta 0.
¿sí? Básicamente hacer lo mismo que hicimos, ¿verdad? Que simplemente cambié los signos, los sentidos de las desigualdades, ¿cierto? Ahí era, si recuerdan el ejemplo de la clase pasada, cuando estén haciendo para una desigualdad, el signo va a ser un poco distinto, ¿cierto? Entonces ahí, pero es simple, ¿cierto? Para una exponencial, para una exponencial de parámetro teta. Listo. Obviamente aquí les toca deducir, deduzca también la función potencia. ¿Okay? También la función potencia. Creo que les toca igual para poder hacer el análisis. Primero empiezan con una hipótesis simple, teta igual a teta 0 versus teta igual a teta 1, con teta 1 menor que teta 0. Y hacen pues lo mismo que hicimos la clase pasada y lo que acabamos de hacer aquí con estas observaciones. Ok. Bueno, los voy a dar como ejercicio porque como es muy repetitivo, sería una cosa muy similar. Vamos a hacer otro ejemplo así completo. Y ya vamos pues como mirando. Ok, vamos a hacer. Aquí vamos a hacer otro ejemplo. Simplemente usando esas definiciones, ¿no? Ejemplo. Entonces, considere una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal de media cero y varianza sigma cuadrada. Listo. Ok. Entonces, primero, vamos, encuentre la región crítica más potente de tamaño alfa para contrastar esta hipótesis aquí. H0. Ok. Miren que cuando nos hablan simplemente de prueba más potente, eso es, estamos hablando para una hipótesis simple, ¿cierto? Que es igual a un valor sigma 0 al cuadrado versus que sea un valor sigma 1 al cuadrado. Listo. Vamos a asumir donde sigma 1 al cuadrado es mayor que sigma 0 al cuadrado. Listo, vamos a hacer primero eso. Ahorita la extendemos para decir, ¿qué pasa si fuera mayor que sigma cuadrado? Bueno, vamos a hacerla así como hicimos en el ejemplo pasado, ¿sí? Pero por ahora vamos a construir simplemente la hipótesis más potente para esta prohipótesis. Okay, y ya después extendemos a ese concepto de uniformemente más potente cuando tenemos hipótesis compuestas. Listo. Bueno, entonces miren, para construir la región crítica más potente en tamaño alfa, para contrastar una prehipótesis de este tipo, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Neyman-Pearson, que lo tenemos por acá. Teorema de Neyman-Pearson. Ok. Entonces tengo que construir este cociente. Ok. Y la región crítica más potente va a ser cuando ese lambda es menor o igual que k para una constante k que cumple esto, que satisface esto. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a aplicar el teorema de Neyman-Pearson. Listo. Voy a decirlo así. Ok. Vamos allá. Ok. Recuerden pues que nos están hablando de una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Listo. Muy bien. Entonces aquí solución, ¿cierto? Recordemos pues que en este caso la densidad
solamente depende de un parámetro que es sigma cuadrado, ¿cierto? Sigma cuadrado. Mi U es 0, entonces no lo voy a escribir. Y recuerden que esa densidad se escribe 1 sobre raíz de 2pi por sigma, estamos en una normal, por E a la menos xi menos mu, pero mu es 0, entonces me queda menos xi al cuadrado. Perdón, no es xi, aquí simplemente tengo una x, ¿no? De x sigma, menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Creo que es así. Listo. Simplemente esta es la función de densidad de probabilidad de una normal de medida 0 y varianza sigma cuadrada. Simplemente pues hay como recordar eso. Ok. Bueno, entonces para solucionar esto, recordemos entonces por el teorema de Neyman-Pearson, ¿cierto? Aplicaremos el teorema de Neyman-Pearson. Teorema de Neyman. Creo que escribí así, ya me olvidó. Pearson. Ok. Es Neyman, no Neymar, ¿cierto? Neyman. Ok. Bueno, teorema de Neyman-Pearson. Entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno. ¿Quién es ese lambda? Para no cargar tanto la notación, simplemente voy a escribir lambda, ¿cierto? Que se define como la productoria de igual 1 hasta n, era una muestra de tamaño n, ¿cierto? De las f de xi evaluada con el parámetro de la hipótesis nula, sigma 0 al cuadrado. Todo esto está dividido sobre la productoria de igual 1 hasta n de f de xi. Aquí sería sigma 1 al cuadrado. Okay. Entonces ustedes reemplazan aquí, ¿cierto? Para cada una de las xi hacen la productoria. Bueno, yo no tengo aquí esto de hecho simplificado. Así que me ayudan ahí como a cabeza cómo se va a cancelar esto para no tener que escribir tanto. Se cancelarían los raíz de 2pi. El sigma 0 aquí quedaría como en el denominador. Bueno, voy a pedir ayuda ahí cómo me va a quedar esto. Creo que queda sigma 1 sobre sigma 0. Cancelarían los raíz de 2pi, el sigma 0 que abajo, por E elevado a la menos sumatoria, no menos un medio, ponerlo así, sumatoria de los xi al cuadrado. Todo eso está multiplicado por 1 sobre sigma 0 al cuadrado menos 1 sobre sigma 1 al cuadrado. ¿Quién me corrobora si eso sí queda así? Por favor, no sé. Creo que queda así. Pues al hacer esa simplificación ahí, creo que queda así. Sigma, yo me estoy dando este signo. Pasaría a más. No, mantiene el menos, entonces ahí. Sí, casi. Creo pues que queda así, ¿cierto? Está aplicando el teorema de Neyman-Pearson, me toca calcular ese lambda, ¿cierto? Ok. Entonces, y la región crítica más potente, la región crítica más potente se estrella los valores de la muestra que cumplen que el lambda es menor o igual que K, ¿cierto? Ven pues que este lambda en realidad es una función pues que está definida para todos los valores de la muestra, pues como los colocamos aquí, vamos a escribirlos, ¿cierto? Sigma 0
sigma 1 al cuadrado es menor o igual que K, ¿cierto? Donde K, ahí es donde está la pregunta, es tal que la probabilidad de yo rechazar H0, o sea, de que lambda evaluada en una muestra aleatoria x1 hasta xn sea menor o igual que K, dado que el verdadero valor del parámetro es sigma 0, esto es igual a alfa, ¿cierto? Ok. Ok, entonces, para encontrar K, ¿cierto? Simplemente no, y en realidad no nos interesa ni siquiera encontrar K, ¿cierto? A ver, pongámoslo así, observemos que esta probabilidad, ¿cierto? Que la probabilidad de que lambda evaluada en x1 hasta xn sea menor o igual que K, dado que el verdadero valor del parámetro es sigma 0. Esa probabilidad, voy a escribir aquí abajito para no. Esto es lo mismo que tener probabilidad. Es que nos quedaba la expresión esto. Sigma 1 sobre sigma 0 por la exponencial. Voy a escribir así que no nos quede tan espantosa la expresión de menos un medio sumatoria de los xy al cuadrado multiplicado por 1 sobre sigma 0 al cuadrado menos 1 sobre sigma 1 al cuadrado. Esto es un 0, ¿no? Sea menor o igual que K, condicionado que el verdadero valor es sigma 0 al cuadrado. Listo. Ojo que aquí ya es no valores observados, sino variable aleatoria, ¿cierto? Que no tendría sentido estar hablando de probabilidades. Aquí sí al cuadrado. Listo. Bueno, entonces, manipulando esta desigualdad aquí adentro, estos exponencias, esto me falta una llave acá, condicionado a sigma 0 cuadrado. ¿Cómo me queda esto? Esto me va a quedar pasando todo lo que se pueda pasar para allá. Si paso este sigma 0, cara ya, alguien que me ayude aquí, me va a quedar, a este lado me va a quedar, aquí, pasando sigma 0, sigma 1, después saco logaritmo natural, quedaría entre el logaritmo natural de sigma 0 sobre sigma 1 por K, ¿cierto? Ya ahí me quedaría sin esta expresión de lo exponencial, menos un medio, si multiplico por menos 2, se pasa se cambia el sentido de la desigualdad y me va a quedar aquí sumatoria de los xy al cuadrado, sumatoria así, por 1 sobre sigma 0 al cuadrado menos 1 sobre sigma 1 al cuadrado elevado a la menos 1. ¿Sí? Creo que queda esa expresión. Ustedes pueden corroborar ahí. Realmente pues esto aquí no va a quedar. Sí. Queda el mayor igual porque multipliqué por menos 2. Ok. Aquí queda el mayor igual, ¿cierto? Se cambia la mayor igual. Listo. Ok. Bueno.
Muy bien. Y de hecho, aquí yo podría, para que ustedes vean algo, voy a cambiar este xy al cuadrado. Este xy al cuadrado lo voy a escribir así, voy a poner aquí xy. Aquí va a dividir ambos lados de la desigualdad por sigma cero. Aquí también va a quedar dividido por sigma cero. Listo. Recuerda que eso es xy está. Ah, bueno, tengo que ir por sigma cero al cuadrado. Sino que aquí lo voy a escribir así. Listo. Ok. Listo. Y para no tener que escribir todo esto nuevamente, voy a llamar todo esto alguna constante. Mire que esos son todos valores conocidos, salvo la K. Voy a llamar esto K1 para no tener que estar cargando esto. Listo. Ok. Entonces aquí va a llamar, me quedó la probabilidad. El ejercicio en realidad no es difícil, sino como muy operativo aquí la cuestión. Que aquí sí, sobre sigma cero al cuadrado sea mayor o igual que una constante, llamémosla K1, dado que el verdadero valor del parámetro es sigma cero. Listo. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Sí? Aquí observemos lo siguiente, ¿cierto? Observemos, si nosotros sabemos que una variable se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrado, ok, recuerden, cuando yo estandarizo, o sea, resto la media, que es cero, y divido sobre la desviación estándar, que sería sigma, esto tiene una distribución normal, 0, 1, ¿cierto? Ok, listo. ¿Y qué pasa cuando yo elevo una normal 0, 1 al cuadrado? ¿Quién me dice esto? Una normal 0, 1 al cuadrado es ¿qué? Chi cuadrado. Entonces esto me queda una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Y si yo las sumo todas, si yo estoy sumando chi cuadrados independientes con un grado de libertad, ¿qué me queda? Sumas de chi cuadrados, ¿qué? Chi cuadrados independientes, me vuelve a dar chi cuadrado y se suman los grados de libertad, ¿cierto? Listo. Como todas son de un grado de libertad, si estoy sumando n, entonces sería chi cuadrado con n grados de libertad, ¿cierto? Ok, esta observación es importante porque entonces aquí yo lo que tengo es la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que una variable W sea mayor que... esto va a pasar, ¿cómo se lo explico aquí? Eh, ¿Cómo se lo explico aquí? Bueno, ponerlo así. Vamos a poner aquí. Ok, miren, yo necesito que lambda de esto condicionado a este valor sea alfa, ¿cierto? Y yo sé que esa probabilidad es esto, pero yo ya sé que bajo H0, ¿cierto? Vamos a poner aquí bajo H0, o sea, sigma igual a sigma 0 al cuadrado, ¿cierto? Ok, tenemos que esta sumatoria se distribuye chi cuadrado con n grados de libertad, ¿cierto? Ok, por lo tanto,
si yo quiero que esto sea mayor o igual que una constante, cuando H0 es cierto, ¿sí? Estaría simplemente comparando, tendría que comparar con un percentil de la distribución chi cuadrado, ¿cierto? Yo quiero que esto se cumpla con un tamaño alfa, ¿cierto? Okay, o sea que este K1 debería ser el percentil 1 menos alfa de la distribución chi cuadrado, ¿cierto? Okay. Por lo tanto, la prueba de hipótesis o la regla de decisión, la regla de decisión, regla de decisión de la, vamos a decir, prueba más potente es rechazar H0 si la sumatoria de igual 1 hasta n de las xy sobre sigma 0 al cuadrado es mayor que el percentil 1 menos alfa, ¿ok? De una distribución chi cuadrado con n grados de libertad, ¿ok? Esta sería la prueba más potente y eso finalizaría el ejercicio, ¿cierto? Ok, yo aquí podría decir, K1 entonces tiene que ser el percentil 1 menos alfa de la distribución chi cuadrado y ponerme a despejar, pues reemplazando quién es K1, ponerme a despejar quién es K, pues para terminar el ejercicio, pero eso no es necesario, ¿cierto? Aquí simplemente nos queda aquí, bueno, ya sé que la regla de decisión tiene que ser esto, ok, acá con este, está la regla de decisión de la prueba más potente, ¿sí? Es rechazar H0 si esto pasa, ¿cierto? Rechazar H0 si esto pasa. Esa es la prueba más potente. Listo. Bueno, entonces ahí utilizamos el teorema de Neyman-Pearson, es simplemente una aplicación, ¿ok? Para contrastar esta prueba hipótesis, ¿cierto? De que sigma cuadrado es igual a sigma 0 cuadrado versus sigma cuadrado es igual a sigma 1 al cuadrado. Listo. Entonces, para finalizar y para poder tener pues como ese concepto completo de proceso uniformemente más potente, vamos a hacer, aprovechando ese ejercicio, un segundo ejercicio que va a decir, encuentre, ya con esto finalizamos muchachos para que no se estresen, ¿cierto? Encuentre una región crítica uniformemente más potente de tamaño alfa para, bueno, a dividir este ejercicio en dos casos. Caso A, cuando la prueba de hipótesis sea que sigma al cuadrado es sigma 0 al cuadrado versus que sigma cuadrado es mayor que sigma 0 al cuadrado, ¿sí? Y B, es como para reproducir el ejemplo que hemos visto ahorita. Si yo digo sigma cuadrado más pequeñito que sigma 0 versus con que no, es más grande. ¿Ok? Listo. Entonces con eso ahí podemos finalizar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Miren que si queremos la prueba uniformemente más potente, va que la regla de decisión que nosotros encontramos para cuando la hipótesis era simple, ¿cierto? O sea, cuando contrastamos sigma cuadrado igual a sigma 0 versus sigma cuadrado igual a un sigma 1 cuadrado, que era mayor que sigma 0 cuadrado, la regla de decisión no depende de sigma 1 al cuadrado.
Listo. O sea que eso también, esta misma regla de decisión va a ser la prueba uniformemente más potente para contrastar estas dos hipótesis. Listo. Vamos a escribir eso. Llamemos esto, ¿cómo llamamos esta otra hipótesis? Esta dos asterisco no lo hemos usado, ¿cierto? Entonces hacemos aquí dos asterisco. Digamos acá. Bueno, entonces solución para A. Como esa regla de decisión de dos asterisco no depende. No depende. La vas a poner ahí donde está. No depende de sigma 1. ¿Sí? Recordemos que solo debe cumplir que sigma 1 al cuadrado sea mayor que sigma 0 al cuadrado. Listo. Entonces, dos asterisco también es una regla de decisión uniformemente más potente para contrastar esta hipótesis A, ¿cierto? Para contrastar esto. Ok. Listo. También es una prueba uniformemente más potente para contrastar A. Listo. O sea, si uno se va a la definición, permítanme, me devuelvo acá, les quito un poco este tablero de acá. Tengo que verificar que la función potencia evaluada en cualquier otro valor que asume en el conjunto asociado pues a la hipótesis alternativa siempre es más grande para mi región, ¿cierto? Esa es la definición que vimos por acá al principio. ¿Dónde está esa definición? ¿Sí? Ok, y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir porque es que la regla de decisión de nosotros en ningún momento involucraba el valor, los valores de el valor de sigma 1 al cuadrado. Listo. Ok. Ahora vamos para la hipótesis B. Ok. Cuando yo digo A es menor o igual, ¿contra qué es mayor? Entonces aquí sí nos toca hacer un análisis, porque recuerden que el ítem A de cuando hablamos de pruebas uniformemente más potentes, yo tengo que garantizar que el máximo de la potencia de mi región crítica, ¿cierto? De la región que yo construí, eh, para, para ese parámetro, pues en ese espacio donde eran menor o iguales que sigma 0, que esto también sea de tamaño alfa. Entonces, es inevitable cuando tengo la hipótesis así, me toca construir la potencia de la prueba, me toca construir la función potencia. Entonces, vamos a escribir primero la función potencia para poder garantizar que la prueba uniformemente más potente. Listo. Entonces, B, entonces calculemos la potencia. Calculemos la potencia. Ok. Entonces, miren, pi de sigma cuadrado no es más que la probabilidad de yo rechazar la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro es sigma cuadrado. O sea que me toca calcular la probabilidad, ¿cierto? Recuerden que yo rechazaba si esto era mayor que el percentil 1 menos alfa de una distribución chi cuadrado con n grados de libertad, ¿cierto? Rechazaba si esto pasaba. Entonces, rechazar para una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Ahora estoy calculando la función potencia, dado que el verdadero valor del parámetro es
sigma cuadrado. Listo. Aquí el verdadero valor del parámetro es sigma cuadrado. Ok. Entonces calculemos esto. Para poder calcular, hagamos, multipliquemos en esta probabilidad. Vamos a ponerla así. Vamos a manipular la desigualdad que hay aquí adentro. Esto está condicionado. Que el verdadero valor es sigma cuadrado. Entonces digamos por sigma cuadrado y multipliquemos a ambos lados por sigma 0 al cuadrado. Entonces me va a quedar sumatoria de los xy al cuadrado sobre sigma al cuadrado siendo mayor que me queda sigma 0 cuadrado por el percentil 1 menos alfa, una distribución chi cuadrado con n grados de libertad sobre sigma al cuadrado. ¿Sí? Listo. Ok. Ahora, ya sabemos que si yo tengo que esta variable aquí, si el verdadero valor es sigma cuadrado, esto tiene que tener distribución chi cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedó, esto es la probabilidad de que una variable w, pues si el sigma cuadrado era verdadero valor, entonces esto tiene que ser una variable chi cuadrado, ser mayor que este numerito. Menos alfa sobre sigma cuadrado, ¿sí? Donde w tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Listo? Ok, y esto si yo lo quiero calcular es 1 menos la acumulada de w evaluada en sigma 0 al cuadrado por el percentil 1 menos alfa sobre sigma al cuadrado. ¿Listo? Donde h es la f de a. Mira que estoy casi que repitiendo el ejemplo que hicimos al principio de w, de la variable w. Listo. Ok. Y aquí vuelve y juega. Si ustedes miran, esta función también es una función creciente en sigma cuadrado. Ok. Entonces, observamos que la función potencia es una función creciente. En sigma cuadrado, ¿cierto? Entre más grande sea sigma cuadrado, toda esta función va a ser más grande también, ¿cierto? Ok, y eso me permite entonces concluir que el máximo, lo que queríamos de la definición de proceso uniformemente más potente de todos los valores sigma cuadrados que son más pequeños que sigma 0 al cuadrado de la función potencia va a ser, pues obviamente asociada a la región que yo había construido con el teorema de Neyman-Pearson, va a ser justamente la función potencia evaluada en sigma 0 al cuadrado, que del ejercicio 1 ya sabíamos pues que habíamos fijado esto de tamaño alfa. Listo. Ok. O sea que dos asteriscos, esa regla de decisión que yo también que tengo allá es también una regla de decisión uniformemente más potente para contrastar ya el ejercicio B que teníamos esto, ¿no? Que voy a escribir para contrastar de que sigma cuadrado era menor que sigma 0 versus sigma cuadrado mayor que sigma 0 al cuadrado. Listo. Ahí finaliza el ejercicio. ¿Sí? Es como la definición de pruebas uniformemente más potentes. Listo. Eso es ahí todo. Ok. Bueno, entonces, por lo menos la parte evaluativa del curso
la vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Entonces serían ahí como las secciones hasta la definición de prueba uniformemente más potente, hasta ahí. Listo. Ok. Yo les voy a sugerir, de una vez los voy a escribir acá como ejercicios sugeridos que se hacen pues con lo visto en clase, con lo visto de este tema. Es el capítulo 12, ¿cierto? Capítulo, no recuerdo, tengo el libro aquí, ¿dónde está? Capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Bain. Creo que escribe así. Vamos a hacer, creo que del 1 al 22. Pueden hacerlo usando la teoría que hemos visto. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, entonces, si hay alguna duda, quedo atento. Y si no, entonces damos por finalizada la clase hoy. Voy a detener la grabación.